Buenos días, hermanas. Continuemos con nuestra serie Dios se revela y vamos con el tema 23. Hoy se llama Se oye su voz. Seguimos en la sección Las formas en las que Dios se revela. Bueno, en el tema anterior habíamos dicho que no se oía la voz de Dios tal cual, sino que la misma naturaleza era la que hablaba. Sí, es cierto. Pero la verdad es que también la palabra de Dios nos enseña que algunos personajes fueron escogidos por Él para que escucharan su voz audiblemente. Esto fue un privilegio que no tuvieron muchos, sino ciertos personajes a los que Él escogió. Y cuando leemos sus historias, la verdad es que podemos comprender por qué el Señor escogió a estos personajes, porque tenían un corazón dispuesto, hermanas. Y creo que en esta serie es algo que hemos estado repitiendo. Para ver la revelación de Dios, para tener esta revelación de Dios, tenemos que tener un corazón dispuesto. Y bueno, que algunos tuvieron el privilegio de escuchar su voz tal cual, hermanas. Así como lo fue en el caso de Samuel. ¿Te acuerdas cuando vimos esta historia? Samuel escuchaba su nombre, Samuel, Samuel. Y él pensaba que era Elí el que le hablaba. Bueno, hoy vamos a ver la historia de otro personaje. Vamos ahí a la palabra de Dios, a Génesis 12. Ustedes saben ya de quién vamos a hablar. Y vamos a empezar a leer. Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Bueno, empieza este versículo, el versículo 1, diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham. Cuando nos dice esto, es que está hablando directamente con él. No le hizo sentir, no le habló en sueños, no le habló de otra forma, que también vamos a irlo estudiando en esta sección. Le habló directamente con su voz. Abraham tuvo este privilegio y Dios le dice cosas hermosas. Y Abraham escucha directamente de la voz de Dios esas cosas hermosas. Le da una orden primeramente, vete, deja tu parentela y deja la tierra donde vives. Y tuvo que dejar la casa de su padre, y esto era muy importante, vivir en la casa de tu padre, porque era tu herencia. Pero Dios le dice, no le tomes más importancia a tus raíces o a tu herencia, sino que toma la importancia a mi llamado. Y le permite a Abraham escuchar su voz. ¿Y por qué Dios le permite esto? ¿Y por qué Dios le promete bendición? Pues vamos a leer en el 4, dice, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Aquí está, obediencia. Obediencia. Abraham tenía un corazón obediente a Dios. Por esa razón es que Abraham tuvo el privilegio de escuchar la voz de Dios. La obediencia nos ayuda a oír la voz de Dios. En el caso de Abraham fue de forma audible, literalmente, hermanas. Él escuchó la voz de Dios y no una ocasión, fueron muchas. Mañana vamos a estudiar otra, pero fueron muchas ocasiones en las que Abraham habló con él. Si nosotras, hermanas, queremos escuchar la voz de Dios, debemos ser obedientes. Dios tiene muchas formas de hablarle a sus hijos. No importa qué forma Dios escoja para hablarte, realmente siempre va a ser muy, muy deleitoso entender la revelación de Dios sin importar de qué forma. Ayer veíamos que la misma naturaleza revela a Dios. Si tú miras los cielos y puedes contemplar la grandeza de Dios, es deleitoso. Por eso el salmista escribía, los cielos cuentan la gloria de Dios, porque él se deleitaba al mirarlos, pero no admirando a los cielos, sino admirando al Creador. No importa en qué forma Dios se revele en tu vida, hermana, no importa. Aún así siempre va a ser deleitoso. No importa en qué forma el Señor se revele a tu vida. Lo importante es qué vas a hacer con esa revelación. Abraham obedeció, no cuestionó, y esa era una costumbre en él. Abraham no cuestiona,
Él escucha y obedece. Por eso Él tuvo este privilegio de escuchar su voz así audiblemente. Cuando leemos en la palabra de Dios que Dios habla con tal, por ejemplo, con Moisés, ahorita se me viene a la mente, debemos entender que como tal ellos escuchaban una voz. No es que se hiciera sentir esa voz de Dios, no, la oían tal cual. Y no debemos de preocuparnos, ay Señor, yo nunca he escuchado tu voz así tal cual audiblemente, porque aunque no la hemos escuchado así, de esa forma, yo creo que todo hijo de Dios puede decir que ha escuchado la voz de Dios, pero de otra forma. Porque si no escucha la voz de su Padre, recuerda que el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, si somos hijas de Dios, debemos oír esa voz y seguirlo. Igual, obedeciendo como dijo Abraham. Abraham era una oveja de Dios y por eso pudo escuchar tal cual la voz de Dios. Mira, vamos a terminar de leer. Dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Bueno, fíjense que hoy lo que podemos ver es la razón por la cual Dios escoge a Abraham para dejar que él escuche su voz. Vemos primeramente que la primera respuesta que él tiene es la obediencia. Recuerden que Abraham no conocía a Dios antes de esto. Aquí es la primera vez que Dios se revela a Abraham, es la primera vez que Dios habla con él y Abraham obedece de inmediato. Por eso es llamado el padre de la fe. La segunda vez que Dios habla con Abraham, aquí mismo en estos versículos, él ya estaba, dice que aquí había pasado por Siquem y que llegó entonces a un encino de More, ya estaba en tierra cananea, cuando se le aparece otra vez. Habla con él y ¿qué es lo que hace Abraham? Edifica un altar. Y después cuando llega a Betel, ¿qué es lo que hace Abraham? Invoca el nombre de Dios, edifica otro altar. Entonces Abraham era un hombre de obediencia y de adoración. Entonces podemos comprender un poco el por qué Dios escogió a Abraham para dejar que él escuchara su voz. Hermanas, si queremos tener revelación de Dios, necesitamos ser mujeres de obediencia y de adoración, hermanas. Solamente así el Señor nos dará ese privilegio de poder escucharle. Que Dios les bendiga, hermanas.